Hola mis amigos de Palma Futuro, les habla Duverné Chavarría. Hoy vamos a tener una masterclass súper interesante que tiene que ver con el sistema general de riesgos laborales y con los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mucho gusto, mi nombre es Duverné Chavarría Blanco, soy ingeniero ambiental de profesión y soy especialista en riesgos laborales. Tengo experiencia en el sector palmicultor ya 7 años, trabajando para el sector palma y también otras actividades. Y bueno, espero que esta clase, esta masterclass sea muy enriquecedora para ustedes, que la puedan aprovechar al máximo y en cada punto se va a hacer énfasis en la naturaleza de todo lo que tiene que ver con riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. El por qué, la razón, por qué nace un sistema general de riesgos laborales para la protección de la vida de todo el recurso, de toda la fuerza laboral de este país, al igual que pues me imagino que en otros países también existirá esa protección a la clase obrera, a la clase trabajadora. Bueno, empezamos y el contenido de esta masterclass va a ser el marco normativo de la seguridad y salud en el trabajo. Quiero que veamos una línea de tiempo ahí importante que tiene que ver con una ley, un decreto y una resolución. En segundo punto, tenemos qué es el Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Será que lo conocemos al máximo? ¿Será que nos hace falta conocer cuáles son las bondades de este sistema? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Tercero, ¿cuáles son los objetivos del Sistema General de Riesgos Laborales? Importante. ¿Y cuáles son sus características? Que a veces ignoramos muchas de esas cosas porque solamente sabemos que existe la ARL y ya, pero hoy vamos a conocer un poco más de eso. También, ¿qué es el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo? Ese dolor de cabeza para muchos, que por qué yo me tengo que meter en eso, que por qué tengo que implementarlo, que si yo soy un pequeño productor, pero tengo trabajadores, ¿por qué lo debo hacer? Bueno, vamos a verlo también. Y por último, ¿y cómo gestionar esas condiciones seguras laborales a través de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo? Listo. En el marco normativo de la seguridad y salud del trabajo, quiero que veamos esta pequeña línea de tiempo y es un, eh, un punto de quiebre importante porque en el año 2012 ya se define el Sistema General de Riesgos Laborales y ya cambia el nombre de por allá el Código Sustantivo de Trabajo que habla de la salud ocupacional por la seguridad y salud en el trabajo. Ahí se define todo el sistema general de riesgos laborales que desde 1994, a través de la ley 100 se crea, pero con el tiempo ha venido con una mejora durante toda la implementación o tal vez viendo esas falencias que ha tenido, que el sistema se creó de una excelente manera, pero ha tenido falencias y han venido corrigiendo poco a poco. Las obligaciones de quienes deben afiliarse a riesgos laborales, que no solamente es el empleador, el que la empresa para sus trabajadores, sino que hay otras modalidades importantes ahí también. Las responsabilidades y las sanciones de no implementar el sistema de gestión. Mire que aquí ya toca a fondo el tema de seguridad y salud del trabajo en el año 2012. Ya hace 12 años precisamente, y dijeron, se debe implementar, todas las empresas lo deben hacer. No se cumplió, así que, boom, 3 años después nos descargamos acá con el decreto 1072, un decreto importante en toda la implementación, en toda la fuerza laboral del país, para que las empresas tengan toda la obligatoriedad en todo tipo y sin excepciones para implementar el sistema de gestión. Entonces, ya fue cerrando un poco este decreto me va a ayudar para que toda la fuerza laboral esté protegida y tenga un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Debemos, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a aplicar las políticas, los programas, los procedimientos y gestionar los peligros y todas las medidas de prevención, ¿sí? Lo mismo que la ley 1562 también me estaba diciendo con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Sí?
De ahí pasamos a la resolución 0312, que muy poco, hace 5 años salió la resolución para implementar estándares mínimos. Esta resolución se hace con el fin de ser más amigables con las pequeñas empresas, el pequeño productor, el pequeño palmicultor, el pequeño cafetero, el pequeño en ganadería, ¿sí? Entonces le dijeron, venga, de todas maneras necesitamos proteger a los trabajadores y necesitamos capacitarlos, necesitamos que se implementen programas, necesitamos que se implemente eh, todo lo que tenga que ver con las medidas de prevención de ellos. Entonces dijeron, venga, vamos a hacerle unos estándares mínimos para que las empresas pequeñas, privadas o públicas empiecen a implementar su sistema de gestión, ¿sí? Entonces de ahí pues salen otras normas que pues también me dice que quiénes deben implementarlo, los técnicos, los tecnólogos con empresas de menos de 10 trabajadores y menos de riesgo 3 hacia abajo. En Colombia tenemos 5 clases de riesgo, ¿sí? Y para las empresas que ya tienen más de 10 trabajadores o que tienen un riesgo más alto de 4 en adelante, deben implementar los profesionales o especialistas o magister en la materia, es decir, en seguridad y salud en el trabajo, que tengan licencia vigente. ¿Qué más me dice la resolución? Lo mismo que me están diciendo el decreto y la ley. Debo aplicar normas, requisitos, procedimientos de obligatorio cumplimiento. También esa resolución me habla de sanciones, también me habla de cuáles son esos requisitos, me dice qué debe contener cada estándar de la norma en cuanto a los criterios y los modos de verificación, que ya sea el Ministerio de Trabajo o las ARL haciéndole cumplimiento, haciéndole digamos, el seguimiento para el cumplimiento de la normatividad vigente. Y también me habla del campo de aplicación. Entonces las empresas dicen, pero yo tengo apenas un solo trabajador, ¿me aplica? Sí, quiero decirle que le aplica, pero puede implementar 7 estándares de la norma que a través de esa implementación usted va a cumplir como una empresa o productor responsable en seguridad y salud en el trabajo. Alimenta todo el sistema de seguridad social a nivel nacional, ¿sí? Entonces alimenta que la EPS, alimenta también para el fondo de pensiones, la ARL, entonces todos esos sistemas se unen al final y son las que rigen la fuerza laboral del país para que los trabajadores gocen de buenas condiciones también sociales, ¿sí? Entonces, esta pequeña línea de tiempo me ayuda a entender un poco la seguridad y salud en el trabajo que se va desarrollando en el país. Entonces, vamos a ver qué es el Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Sí? A veces no se le da la suficiente importancia. Pero es lo que menos pago. Yo pago por un trabajador 6.000 pesos en riesgos, eso ni se usa, pero al final cumplen no solamente pagándole al trabajador, sino le cumple al Estado, le cumple a la seguridad social, ¿sí? Y este sistema de riesgos profesionales es un conjunto de entidades públicas y privadas. También dice que son normas, procedimientos destinados a prevenir y a proteger, atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan presentar en el trabajo, ¿sí? Y también las enfermedades laborales como consecuencia de lo que ellos desarrollan, ¿sí? Eso salió en el decreto 1295 del 94, ¿sí? Posteriormente a la ley 100. ¿Para qué? Para darle mucha más fuerza al sistema general de riesgos laborales. Entonces, el sistema de riesgos profesionales establecido en el decreto forma parte del sistema de seguridad social integral, ¿sí? Establecido por la ley 100 de 1993. Entonces, todas las entidades públicas y privadas que hacen parte de los procesos que tiene el sistema general van a ayudar a rehabilitar a los trabajadores, van a ayudar a prevenir accidentes, se va a protege mucho a la empresa también en muchos aspectos, ¿sí? Entonces, todo va con, el sistema se crea para evitar enfermedades y accidentes de trabajo. Esa es la finalidad de implementar los estándares mínimos, de implementar el decreto 1072 y hacer todo lo que nos va diciendo la normatividad legal vigente.
¿Cuáles son esos objetivos del sistema? O sea, importante, establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora. ¿Sí? Pero ¿cómo se hace? Claro que sí. Ese sistema obliga a las empresas también a tener seguridad y salud del trabajo. ¿Cómo promocionan y previenen todas las condiciones de trabajo? Claro que sí, a través de programas, a través de implementación de procedimientos. Entonces, de aquí, de este objetivo, se derivan muchas actividades que se deben hacer. Segundo, establecer las actividades de promoción y prevención tendientes. Bueno, ese está de la misma, es el mismo objetivo. Tercero, reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente, parcial o la invalidez. Mire que este objetivo es sumamente importante, ¿sí? Porque hay trabajadores que pueden tener una lesión de invalidez y el sistema se encarga de tomarlo, de indemnizarlo y también de pasarle esa información a la otra administradora que también lo va a pensionar, que es el Fondo de Pensiones del país. Entonces, por eso es la seguridad social integral. Todas las administradoras se tienen que ayudar al final para proteger la vida, que es lo más importante, ¿sí? Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos ocupacionales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fortalezco las actividades? Haciendo más seguimiento a los trabajadores, ¿sí? Para investigar los accidentes de trabajo quizás, investigar las enfermedades laborales que también hacen parte de esos procesos que tiene que ver con la buena implementación de un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El campo de aplicación, bueno, aplica para todas las empresas que funcionan en el territorio nacional. En eso está, bueno, los que tienen trabajadores, sí. Entonces, una empresa que tenga trabajadores le está bajo el Sistema General de Riesgos Laborales. Aquí en Colombia, pues uno puede escoger la ARL, es de autonomía propia de la empresa, del productor, ¿sí? De ese pequeño que tiene 2 trabajadores, puede escoger cualquier ARL del país. Tenemos a Positiva, tenemos a ARL Sura, tenemos a ARL Equidad, tenemos AXA Colpatria, tenemos a ARL Colmena. Entonces, les nombré 5 que son de las más importantes del país, ¿sí? Y que también están en la obligación, ¿sí? Me lo dice la ley 1562, el decreto también, 10, el decreto 1072 también me lo dice cuáles son las obligaciones de las ARL, que también ellas deben aplicar normatividad legal vigente y deben hacer seguimiento a esas empresas con las que afiliaron a los trabajadores. ¿Listo? Los contratistas, subcontratistas del sector público, oficial, semioficial y todos los órdenes que tengan que ver con los contratistas. Entonces, todas las empresas contratistas deben estar también afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales. El sector privado en general, ¿sí? Entonces, que también es un sector importante. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Porque es uno de los sectores que genera más empleo a nivel Colombia. Entonces, todo ese campo de aplicación es súper importante. ¿Para qué? Para que las empresas entiendan que el sistema, pues, hace parte de todos sus procesos, que también se debe cuidar todo el sector privado en general, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esas características del Sistema General de Riesgos Laborales? Importante, dirigido, orientado y controlado por el Estado. ¿Sí? El Estado es el que maneja, el que lidera todos esos procesos. ¿Sí? Entonces, yo siempre he dicho que es importante que se entienda la naturaleza del por qué ha existido últimamente desde la resolución 0312 esa presión por implementar el sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque al finalizar el ejercicio o todos los ejercicios año a año, veían que las personas se accidentaban muchísimo, que tenían muchas enfermedades laborales, que tenía muchas demandas del Estado y por eso manda de manera preventiva siempre a que cada uno de los empleadores, productores y todos los que tengan que ver, empresas contratistas, tengan su seguridad y salud en el trabajo, tengan su sistema montado, tengan la persona que los oriente
a mejorar esa práctica y esa buena práctica con mi compromiso social no era solamente pagar la seguridad social, sino que también debo capacitar a esos trabajadores con el personal idóneo. Entonces, el Estado es el que al final rige el sistema general de riesgos laborales y ellos analizan estadísticamente cómo va la proyección de accidentes y enfermedades, qué reportan. Y últimamente, pues hace muchos años para acá, ya ha venido bajando un poco la accidentalidad. Anteriormente las personas, pues hasta decían, bueno, acá yo me puedo quitar una partecita del dedo y me dan 5 millones, cuando eso era mucho dinero. Ahora ya no, ahorita todos son temas de prevención, procedimientos, cada una de las máquinas que se utilizan para laborar, entonces también tienen su procedimiento para utilizarla, para que si el trabajador dice, no me pasó esto, por lo menos ustedes como empleadores, como productores, tienen la protección porque están cumpliendo con la seguridad y salud en el trabajo. Porque al finalizar el Estado es el que lo vigila y el Estado es el que lo va a sancionar a través de sus entes, que en este caso es el Ministerio de Trabajo. Tenemos como dos las entidades administradoras del Sistema General de Riesgos Profesionales tendrá a su cargo la afiliación al sistema y la administración del mismo. Entonces, la administradora del Sistema General de Riesgos Laborales tiene toda la administración de sí mismo, ¿sí? Es decir, se encarga también de recibir las ARL, por ejemplo, de las empresas importantes del país que se han presentado para gestionar todo lo que tenga que ver con riesgos laborales. Ellos buscan esos aliados estratégicos. Entonces, por ahora aquí en Colombia tenemos más o menos 6 o 7 ARLs y que son administradas por el mismo sistema. Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales, es una característica importantísima. No, que apenas tengo un solo trabajador, que nunca se me va a accidentar, que llevo 20 años así, pues nunca me ha pasado nada, pero la realidad es que la obligatoriedad de la afiliación es, si yo como empleador, como productor de cualquiera de las actividades, en palma, en cacao, en café, que soy ganadero, todo tiene que ir alineado al Sistema General de Riesgos Laborales y en este caso tener una afiliación de los trabajadores ante una ARL, ¿sí? Cuarto, tenemos la afiliación de los trabajadores dependientes, es obligatoria para todos los empleadores. Entonces, aquí se va cerrando un poquito más la brecha del tema laboral. Entonces, se formaliza un trabajador a través de una llamada, un contratico, se le dice, no lo necesito para esto, pero debo cumplir con esa afiliación, ¿sí? Importante. Entonces, proteger la fuerza laboral es sumamente importante. Como quinto, tenemos el empleador que no afilia a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Profesionales tendrá sanciones legales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que es irrenunciable. Entonces, la seguridad social no se puede negociar. Que yo le pago un poquito más y no le pago seguridad social. El trabajador puede decir que sí, pero al final usted debe responder. A veces estas sanciones llegan es porque se hace caso omiso a una afiliación del trabajador y le pasa algo al trabajador y el trabajador tiene una invalidez, ¿sí? O tiene una limitación laboral o queda con pérdida de la capacidad laboral. Entonces el trabajador se va a dirigir ¿a quién? No se va a dirigir al empleador, al productor, a usted como palmicultor. No, se va a dirigir es al Estado, ¿sí? Buscando una demanda para ustedes como empleadores. Entonces, qué bueno es proteger a través de la seguridad social a todos nuestros trabajadores, porque al finalizar su carrera como trabajador, pues va a encontrar no solamente que se protegió, de que de pronto tuvo todas las asistencias que brindó estas bondades del Sistema General de Riesgos Laborales, sino que también se encuentra con una pensión para que pueda disfrutar, bueno, disfrutar no, pero pueda pasar los días que le quedan de vida protegido con su pensión, su mesada, todos los mesecitos ahí para que le llegue al trabajador y pueda sustentar también a su familia. De sexto tenemos la selección de las entidades que administran el sistema es libre y voluntaria por parte del empleador.
ustedes como productores, si toman el paso bueno, voy a formalizar un trabajador, ustedes pueden escoger cualquier ARL para que puedan asegurar a sus trabajadores, ¿sí? Entonces es libre albedrío, no tiene usted no, que positivo es del Estado, que me va a obligar, no, para nada. Usted puede como productor, como empleador, eh, como empresa privada, no sé, SAS, puede escoger la ARL que mejor le parezca a usted o que crea que va a administrar muy bien los derechos de los trabajadores, ¿sí? De séptimo, tenemos como característica, los cotizantes al Sistema General de Riesgos Profesionales están a cargo de los empleadores. Importante, ¿sí? Entonces, los riesgos profesionales los asume el empleador. ¿Por qué? El empleador es el que le pone el riesgo al trabajador. Entonces, pequeño productor, mediano productor, grande productor, amigos de Palma Futuro, a todos es importante que todos entiendan de que al trabajador no se le cobra ninguna comisión, ni se le cobra, digamos, un porcentaje para nada. El 100% de este aporte se hace lo hace el empleador, ¿sí? No se le descuenta absolutamente nada. Al igual, por ejemplo, el fondo de pensiones tiene una particularidad que el trabajador hace el aporte del 4% sobre el ingreso base de cotización. Aquí no, aquí el empleador paga completica la ARL del trabajador. En este caso, pues son porcentajes muy pequeños, dependiendo también, pero bueno, para los productores en la parte de la agricultura, los riesgos más comunes es el 2 y el 3, ¿sí? Porque son riesgos de apoyo a la agricultura, que era cultivo de palma de aceite, ¿sí? Por ejemplo, o actividades de agricultura que tengan que ver con cacao, con el café, ¿sí? Entonces, son riesgos mínimos que el porcentaje sobre el salario es el 1.22 o el 2.40 y algo, ¿sí? Por ejemplo, sobre riesgo 2, sobre el salario mínimo en este momento se están pagando como 13.000 pesos más o menos. Sobre riesgo 3 pues se pagan como casi 20.000 pesos. Entonces, no es mucho, pero la importancia del sistema para hacer ese aporte va a ayudar sostiene el sistema y va a ayudar a muchos trabajadores para que se puedan rehabilitar si pasaron un accidente o tienen una enfermedad laboral. Entonces, es importante conocer que esta cotización es a cargo de los empleadores. ¿Listo? Las prestaciones asistenciales que son importantes, entonces, ¿cuál es esa? Siempre lo digo, el sistema general es al que menos se le aporta, pero que hace un trabajo fundamental en la fuerza laboral del país. Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica. Es decir, si un trabajador tiene un accidente de trabajo y usted ha venido aportando solamente un mes al sistema general de riesgos laborales, se le accidentó el trabajador, va a gozar de todas estas bondades. Si tienen que hacerle una cirugía, si tiene que ir a terapias, hasta que el trabajador no esté rehabilitado, no hay una reincorporación laboral, que muchas veces dicen, pero ¿será que sí funciona? ¿Será que el sistema pagando eso me va a ayudar en algo? Sí, señor, claro, le ayuda hasta para las declaraciones de renta de la DIAN. Todo lo que se aporte al Estado es deducible, no todo, pero un porcentaje. Entonces también es de vital importancia y este es un llamado como al tema de formalización laboral, que a veces es muy difícil por el tema de que soy un pequeño productor, pero sí tengo un trabajador todas las semanas en campo, sí tengo un trabajador día a día dentro de mis plantaciones, dentro de mis cultivos, ¿sí? Entonces también es sumamente importante. Entonces miren las bondades. Así tenga 2 días, si pasa algo con ese trabajador, va a tener todas estas atenciones. El servicio de hospitalización, importante, ¿sí? Muchos empleadores llegan y contratan a un trabajador y dicen, voy a probarlo primero a ver si me funciona y después si lo afilio. Pero en ese tiempo es donde más debe estar asegurado el trabajador, ya que no cuenta con la experticia, ya que hasta ahora está empezando. Entonces debería hacerse desde ese primer momento porque la seguridad social al final se paga en mes vencido. Entonces, en las bondades que tiene, simplemente
es algo muy, con una cobertura excelente, ¿sí? Entonces, para que de pronto también lo tengamos en cuenta. Servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, rehabilitación física y profesional, ¿sí? Prótesis, ortesis, su reparación y también su reposición en casos de deterioro o desadaptación. Mire, todas esas bondades las brinda ese pequeño aporte a la seguridad social, ¿sí? Entonces, por eso este sistema es muy bondadoso y ayuda a muchísimos empleadores. ¿Cuáles son las prestaciones económicas? Bueno, también este sistema también me da prestaciones económicas. Mire, todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho al reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones económicas. Lógicamente, si es derivada del trabajo, ¿no? Subsidio por incapacidad temporal, ¿sí? Indemnización por incapacidad permanente parcial. Entonces, si yo tengo un trabajador incapacitado que esté permanente, va a gozar de una pequeña indemnización, que ya hay una tabla de tarifas por temas de pérdida de la capacidad laboral. No todos los trabajadores que se accidentan tienen una pérdida de la capacidad laboral mayor al 50%, pero sí lo indemnizan y debe el trabajador reubicado. Hay muchos trabajadores que se pueden reubicar ahí mismo en las empresas, otros que dicen, bueno, ya me indemnizaron, voy a montarme un negocio, voy a ser productivo, yo ahorré mucho tiempo, tengo mi tierrita, me voy a dedicar a, sí, para no exponerse más al riesgo, porque al finalizar del ejercicio, ustedes como empleadores, como productores, como empresarios, deben solucionar a través de todas las herramientas que hay eh, todo el tema laboral de ese trabajador, ¿sí? Entonces, pero el sistema me está ayudando, me está diciendo, venga, si lo tiene dentro de mi sistema, que al final es el Estado que lo rige, va a tener esas bondades y no va a usted tener problemas con ningún trabajador que puedan presentar un tema de indemnización. Para eso estamos nosotros, vamos a indemnizarlo. Suministro de medicamentos, los que necesite también, ¿sí? Pensión por invalidez, el sistema general también pensiona. Pensión de sobrevivientes, también pensiona el sistema general de riesgos laborales. Y un auxilio funerario si se presenta el fallecimiento del trabajador, que pues eso es lo que nos espera. Para eso les decía, les puse la línea de tiempo, porque desde la ley, desde el Código Sustantivo de Trabajo, desde la ley 100, desde la ley 1562, todos ellos buscan es evitar accidentes y enfermedades laborales. Evitar accidentes y enfermedades laborales. Entonces, no se espera pues que los trabajadores fallezcan por el tema laboral, pero pues la vida es así, pues a veces sorprende a muchos y en todas las actividades, así sean de menor riesgos, hay riesgo para que un trabajador pierda la vida. Por cualquier situación tenemos muchos riesgos. Ahorita vamos a ver cada uno de los riesgos que se presentan, de todos los que hay dentro de la normatividad, la GTC 45, que se utiliza para identificar riesgos, y vamos a hablar de cada uno de los riesgos, así sea corto. ¿Listo? ¿Quiénes deben afiliarse al sistema? Bueno, aquí tenemos trabajadores dependientes, nacionales, extranjeros. Ojo con los trabajadores extranjeros, es muy importante que tengan su permiso de protección temporal para que ellos también gocen de las bondades del sistema general de riesgos laborales, ¿sí? Mediante un contrato de trabajo escrito, todos los contratos, si venga, trabaje, me ayúdeme en la finca, venga, trabaje, me ayúdeme en la palma, y así sucesivamente, todo el riesgo a lo que se expone el trabajador va a ser responsabilidad mía como empleador. Entonces, miren la importancia de que ese trabajador esté afiliado y ojo con los trabajadores extranjeros porque ellos también tienen beneficios y también tienen coberturas a nivel nacional. ¿Listo? Los trabajadores que son jubilados o pensionados, mire, que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes. No es que yo ya me pensioné y no me pague riesgos laborales. No, pero de todas maneras acá usted está, no, yo paso de eso. No, debemos afiliarlo y se afilia el trabajador a nuestra ARL y simplemente cuando se liquide la planilla de seguridad social se le marca trabajador pensionado por tiempo, sí, por tiempo de cumplimiento o hay varias opciones, pero y el sistema no le va a recibir tampoco la pensión porque el sistema ya después de que esté marcada esa cédula a nivel nacional
no lo recibe el mismo sistema le dice, no, este no se le paga pensión, ya está pensionado. Entonces, pero si nos encontramos con un trabajador ya jubilado que necesita, que yo lo necesito para laborar y me va a decir eso, no debo afiliarlo normalmente. Se aporta también a la salud y también se aporta a la ARL y a la caja de compensación familiar. ¿Listo? Servidores públicos, entidades estatales, en el artículo 23 de la ley, la 1551 del 2012, todos los servidores públicos también deben afiliarse a este sistema. Los estudiantes que deban ejecutar trabajo en las instituciones o cuyo entrenamiento o actividad se requiere para culminar estudios. Mire que a veces los estudiantes, que porque ese estudiante no tiene cobertura, sí tiene cobertura. ¿Sí? Importante tener el tema de riesgos laborales. También se nos presenta algo aquí en Colombia importante, ¿sí? Que son los aprendices cenas, que muchas empresas pues les toca esto, darle cumplimiento como a la ley de tantos trabajadores, pues debo tener tantos aprendices cena. Entonces, los aprendices cenas también tienen una cobertura especial en el Sistema General de Riesgos Laborales, se hace a través de la ARL de cada uno de los empleadores, de los productores y demás. Hay entidades que pagan el riesgo de los trabajadores cuando hacen su práctica también. Entonces, los estudiantes tienen sí o sí la cobertura ante el sistema de gestión de riesgos laborales. Trabajadores independientes, también las actividades catalogadas por el Ministerio de Trabajo con alto riesgo, el pago de esta afiliación será por cuenta del contratante. Entonces, las actividades de alto riesgo, así sean trabajadores independientes, los empleadores tienen la obligación de que si es una actividad de alto riesgo, la paga la ARL el contratante. Entonces, si es de riesgo 4 y 5, las actividades para esos trabajadores las debe asumir el empleador. ¿Sí? Entonces, agremiaciones o asociaciones también. Trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para la institución. Entonces, que se creó una asociación y tenemos trabajadores, no que por ser asociación no me da cobertura, no señor, genera una cobertura también para todos los trabajadores, así sea solo la secretaria, debe afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales o Profesionales. Los voluntarios a riesgos laborales, importante, siempre y cuando coticen también al régimen contributivo en salud y de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Ministerio de Trabajo. Entonces, muchos voluntarios que trabajan, esto se ve mucho en el tema de la agricultura, que hacen sus trabajos en muchos lugares, pues, de diferentes fincas, diferentes unidades de trabajo. Entonces, también esos voluntarios tienen la cobertura, las ARL los reciben, tienen que hacer un procedimiento también de afiliación, un checklist también. Hay unas ARL que identifican ahí mismo los riesgos por el cargo al que están como independiente. Entonces, si es un ingeniero independiente, si es un trabajador de campo independiente, si es un ganadero independiente, entonces también hacen su cobertura para sus aportes para tener la cobertura en riesgos laborales, ¿sí? Las ARL tienen sus procedimientos pues para poder recibirles un reporte de accidente de trabajo y demás, ¿sí? O pasar por un proceso de calificación por enfermedad laboral, ¿listo? Acá tenemos otros, por ejemplo, afiliados a cooperativas, miembros de la defensa civil, aprendices SENA, lo que les comentaba. Entonces, también tenemos esas coberturas y todo el que desarrolle una actividad que requiera riesgos debe buscar la manera, o aquí están todas las figuras para poder, si tienen la obligación o no de afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales, ¿sí? Que a través de sus ARL es que se gestiona esa afiliación. Bueno, también el sistema me dice, bueno, yo soy el sistema, yo soy el que mando, me rige el Estado, pero también debo tener unas obligaciones y esta es la parte que casi no nos gusta. Pero el pago total de la cotización de los trabajadores a su servicio, ahí está, sí, ya les comentaba. El traslado, el monto de las cotizaciones a la entidad administradora de riesgos profesionales correspondiente,
También tiene procurar el cuidado integral de salud de los trabajadores y los ambientes de trabajo, ¿sí? ¿Qué será un ambiente de trabajo? Pues un ambiente de trabajo, esas condiciones a las cuales el trabajador se va expuesto a laborar, ¿sí? Hay ambientes que son no aptos para laborar, entonces el mismo trabajador dice, no, venga, aquí me puedo accidentar, estoy en una zona donde presento muchas dificultades por el tema del orden público, por ejemplo, y así hay muchos ambientes de trabajo que se pueden presentar, demasiado ruido, por ejemplo, sí, que puede perturbar la salud de los trabajadores, entonces importante tenerlo en cuenta. Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional. Mire que ese sistema ya me lo dice en el decreto 1295, de que debo programar y ejecutar y controlar todo el cumplimiento del sistema de gestión, ¿sí? Y al final dice procurar su financiación, dice procurar. En ese momento, en 1994 se decía procurar, ahora ya no, ahora ya es una obligación y que se debe financiar. Entonces, así seamos pequeños, porque por eso les decía el ejemplo, tengo un solo trabajador, ¿me aplica? Sí, le aplica estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales. Notificar a la entidad administradora a la que se encuentra afiliado los accidentes de trabajo, mire, las enfermedades profesionales, facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional y entre otras obligaciones consignadas en el decreto ley 1295. Entonces, hay muchas obligaciones por parte del empleador y una de esas es tener su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Ya les reitero, el objetivo es evitar o eliminar o mitigar todo lo que tenga que ver con accidentes y enfermedades laborales. Obligaciones del trabajador, mire, ¿sí ve? No solamente hay obligaciones para el empleador, pero el trabajador también debe tener estas obligaciones y es importante que así sea en un papel, ustedes como productores, ustedes como empresarios, de empresa de la parte privada, ¿sí? Porque los productores de alguna actividad de la agricultura son empresarios, ¿sí? Para el país son empresarios. Entonces, también con un papelito se le dice al trabajador, se le imprimen todas esas obligaciones que están en ese decreto, el 1295, y se le dice, procure el cuidado de su salud, señor trabajador. Suministre información clara y veraz, completa sobre su estado de salud. ¿Sí? Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores, cumplir las normas y reglamentos, instrucciones del programa de salud ocupacional de la empresa. Entonces también, señor trabajador, a usted se le dijo que se le había dado en la inducción que había un terreno difícil de trabajar, es un terreno inestable, por eso se le dieron las botas de seguridad que son antideslizantes y usted no se coloca las botas y trabaja en tenis. Entonces, ese es un reglamento de seguridad y salud del trabajo que tiene el trabajador que cumplir. Entonces, de esa manera se toman las respectivas acciones con el trabajador. Participar en la prevención de los riesgos profesionales a través de los comités paritarios de salud ocupacional y o como vigías ocupacionales, ¿sí? También tiene el trabajador esa obligación. Listo, el dolor de cabeza que viene, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchos, pero ¿cómo lo implemento? ¿Qué hago? Bueno, ¿de qué trata el sistema de gestión? Una disciplina que trata de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Entonces, es esa disciplina que se encarga de prevenir accidentes y enfermedades laborales, que eso es lo que ha buscado todo el tema legislativo en torno a la seguridad y salud del trabajo. Entonces, ¿cómo desarrollo ese sistema de gestión? A través de un proceso lógico por etapas basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría. Miren, importante. Cuando les digo el tema de planificar,
aplicar, evaluar y la auditoría y las acciones de mejora, ahí estamos hablando ya del ciclo PHBA, que es el ciclo que se utiliza mucho en la gestión para normas de cumplimiento. Entonces es planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? El tema de la auditoría, aquí quiero hacer énfasis importante. Cuando usted cumple un sistema de gestión, así sea de 7 estándares, todos los años debe presentar una autoevaluación, perdón, 2 autoevaluaciones. Una que se presenta ante la ARL y otra, esa misma autoevaluación, igual con los mismos estándares, se presenta ante el Ministerio de Trabajo a través del sistema de riesgos laborales. Entonces, todos los años el asesor de seguridad en el trabajo crea una cuenta en riesgos laborales y ahí lleva la autoevaluación y identifica cuáles fueron los estándares que cumplieron y cuáles le quedan pendientes para una mejora el siguiente año, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver hasta la auditoría cuando es un pequeño productor que solamente implementa 7 estándares. De todas maneras, le están diciendo, venga, presénteme acá esta auditoría, ¿sí? Y el mismo estado la recibe y la cruza con el resultado también de la ARL, ¿sí? Y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren la importancia de implementar el sistema de gestión y todo lleva a evitar accidentes y enfermedades laborales. ¿Cómo gestionar condiciones seguras laborales? A través de la implementación del sistema. Acá les dejo unos pasitos, ¿sí? Importantes que tienen que ver con esa buena implementación y está tener una política, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es una política? Un compromiso de la empresa con la implementación del sistema de gestión en la empresa para el control de los riesgos laborales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de los 7 estándares no está el cumplimiento de la política, pero si yo puedo tener una política que es mi compromiso como empleador y la puedo publicar, así sea en la pared de mi casa, de mi finca, para que los trabajadores la lean, esa es una buena gestión para darle buenas condiciones seguras laborales a los trabajadores. Una política puede ser que todos los años eh, se realizarán evaluaciones médicas ocupacionales para conocer el estado de salud de los trabajadores, ¿sí? Ese es un compromiso que se debe hacer y está dentro de la normatividad. Puedo tener un reglamento de higiene y seguridad, así no lo tenga, es importante identificar y reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la seguridad de los trabajadores. Miren la importancia. Muchos no, de pronto no implementan un reglamento, pero sí hacen un análisis de riesgo de todas las actividades. Ah, es que el señor es el que recoge el café, el señor es el que recoge el fruto, el señor es el que hace el guachapeo de la finca. Entonces yo puedo identificar, ese señor está expuesto, el de guachapeo está expuesto al ruido, está expuesto a un riesgo biológico por los animales que están en la zona, está expuesto a una condición, una condición de laboral, pues que tiene que ver mucho con el riesgo mecánico. Entonces, puede ser que le falle algo a la guadaña, puede afectarlo a él también. Entonces, ahí identifico todos los riesgos, después los reconozco, los evalúo y los controlo. Bueno, que al de la guadaña porque está en condiciones de seguridad, está el tema mecánico, entonces le voy a dar unas canilleras porque no se sabe si de pronto la cuchilla falle, le voy a dar un delantal para protegerle todo el cuerpo, le voy a dar gafas, le voy a dar careta, entonces de esa manera puedo controlar, ¿sí? Entonces, ahí hay varias formas de controlarlo. Tenemos en este momento la eliminación del riesgo, la sustitución del riesgo, los controles administrativos, el uso de EPPs. Entonces, aquí, por ejemplo, implementamos el uso de elementos de protección para el trabajador, ¿sí? También puedo, para gestionar una buena condición, tener programas. ¿Qué programas? Un programa de capacitación anual, ¿sí?
que ya va con un plan de trabajo también. Entonces a veces le dicen el programa de trabajo de seguridad y salud en el trabajo también. Ahí, bueno, entonces son un conjunto de actividades planificadas para un periodo de tiempo determinado dirigidas hacia el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Uno de los objetivos de ese sistema debe ser tener cero accidentes y tener cero enfermedades laborales. ¿Listo? Entonces, los programas me van a ayudar a gestionar unas buenas condiciones laborales para mis trabajadores. ¿Sí? Ahí entra, por ejemplo, el programa de hábitos de vida saludable. Entra, por ejemplo, un programa de alturas también para hacer trabajo en alturas, que ya ahora también es bastante regulado el tema de trabajo en alturas. ¿Sí? Otra gestión que puedo hacer, identificar peligros de una. Esta es para todos los estándares, para todos los niveles de cumplimiento de pequeña, mediana y grande, importantísimo. Permite establecer el nivel de posibles riesgos y peligros a los que sus trabajadores se exponen para así configurar un plan de acción para contrarrestarlos. Entonces, esta se une mucho con el reglamento de higiene y seguridad industrial porque identifico, reconozco, evalúo y controlo los riesgos y también al identificarlos puntualmente, por ejemplo, de la tarea de, vamos a hablar un poquito de palma, de la recolección de fruto. Entonces, los trabajadores tienen un riesgo biomecánico porque pues todo el tiempo están agachándose, todo el tiempo están haciendo movimientos repetitivos, entonces levantamiento de cargas. Entonces, ¿cómo yo controlo ese riesgo? Pues a través de la identificación, valoro ese riesgo a ver qué tan potencial es el riesgo. Puedo llevar a este trabajador a un tema de controles, ya sea administrativos, diciéndole, venga, usted debe hacer pausas activas, usted lo vamos a capacitar en sus riesgos, en este riesgo biomecánico, le vamos a dar unos tips para que mejore pues, todo el tema de levantamiento de cargas, el tema de calistenia también y también, digamos, puede ejercer un tema de control por elementos de protección, pero en este caso pues no aplicaría, pero ese trabajador sí se puede pullar con el fruto de la palma y entonces debe utilizar los elementos de protección. Entonces, identifico, controlo y ahí yo voy a establecer todas las medidas. Así también genero buenas condiciones seguras para mis trabajadores. Quinto, tenemos el controlar los riesgos, tomar las medidas y minimizar, eliminar el impacto de los riesgos potenciales, ¿sí? Uno de los riesgos potenciales que se presentaba mucho y se presentó mucho en su momento fue el tema del uso de la guadañadora, ¿sí? Para el guachapeo mecánico, que muchos trabajadores se accidentaron por el no uso de los elementos de protección, en este caso, por ejemplo, las canilleras que protegen, minimizan un poco el golpe de, digamos, ya sea de la cuchilla o ya sea del yoyo o sea del cuchillón al trabajador en las canillas, ¿sí? Que le puede generar una lesión importantísima o bastante delicada, ¿sí? Y que no va a tener una rehabilitación pronta, sino que va a demorar mucho tiempo pues para volver a retomar labores. Entonces es importante que de pronto lo tengamos en cuenta en controlar esos riesgos y ustedes como productores, ustedes como empresarios, deben estar muy pendientes de esos riesgos de los trabajadores. Y por último, tenemos una auditoría. Debo revisar el sistema de gestión, debo hacer seguimiento, debo preguntar cómo está mi sistema de gestión y les decía anteriormente que la auditoría también, esa autoevaluación que se presenta ante el ministerio, ante la ARL, ellos la revisan porque para ellos es el seguimiento a cada una de las empresas o de los productores que están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Al final necesitamos entregar cuentas y qué mejor generar buenas condiciones laborales a través de la auditoría del sistema de gestión. Y asimismo podemos volver a repetir el ciclo, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo gestionar buenas condiciones. En controlar los riesgos, en el paso 5, están también los elementos de protección, ¿sí? Controlo los riesgos, entregar una dotación que sea acorde al trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en el área de salud,
utilizan los uniformes antifluidos, precisamente porque los ayuda a proteger a ellos de cualquier secreción, de cualquier líquido que se pueda derramar, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso en la parte de la agricultura, pues existen unas camisas manga largas. Entonces el trabajador dice, uy, no, pero esa camisa manga larga yo no me la aguanto, pero se está protegiendo al trabajador del sol en los brazos, que ese también es un riesgo físico. Entonces hay muchos, ahorita ya vamos a ver algunos de los riesgos que se presentan en la parte del agro, que son sumamente importantes y que debemos tener en cuenta. Aquí están los peligros asociados a las actividades agrícolas. Los riesgos físicos. ¿Qué me quiere decir un riesgo físico? Bueno, es un riesgo que se puede ver, se puede sentir, ¿sí? El riesgo físico es un riesgo importante. Ahí está todo el tema del ruido, por ejemplo. Está también las radiaciones ionizantes y no ionizantes, ¿sí? Tenemos las no ionizantes, por ejemplo, el tema del sol, esos rayos ultravioleta que le caen a la piel. Bueno, ahí hay varios riesgos que le acobijan a los trabajadores. Por ejemplo, el de la guadaña tiene un riesgo de ruido. Entonces hay que darle a los de las guadañas una diadema o unos tapaoídos de inserción, pero hay que protegerlos a través de ese elemento de protección. Capacitarlos también en los riesgos que tiene físicos el trabajador. Tenemos los riesgos químicos. La agricultura se expone mucho al tema de los riesgos químicos y me gustaría hacer énfasis importante porque genera una condición segura cuando tenemos las fichas de seguridad. A veces ustedes como productores, y eso es muy importante para que Palma Futuro también, yo sé que a través de su gestión hacen muchas cosas, pero es importante que también el productor, enseñarle al productor que cuando compre un producto químico, que pida inmediatamente la ficha de seguridad. No, pero ¿eso para qué? Esa ficha tiene 16 pasos que me van a ayudar a identificar bien la sustancia. Me va a decir hasta de qué color es, me va a decir cuáles son las propiedades químicas de ese producto, me va a decir cuál es el ingrediente activo y lo más importante, me va a decir cuáles son las medidas de prevención en caso de que entre en contacto. ¿Sí? Entonces ese trabajador de campo dice, bueno, eso es un veneno, ¿sí? Y pueden ver el pictograma de la calaverita ahí, pero qué bueno que él también sepa que si llega a inhalar, que si llega a, pues por la parte de la ingesta o por la parte de tener contacto con el producto, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Y en ese momento para ese primer auxilio. Entonces, muchos trabajadores han fallecido porque no saben usar los químicos y pues hay químicos que se utilizan mucho, pues digamos, en la parte de la palma, en la cacao, bueno, en la parte de la agricultura que son bastante fuertes. El Estado ha venido regulando también todos los agroquímicos que van saliendo, pero pues a veces les cambian el nombre, pero es importante ver ese ingrediente activo, ¿sí? Para saber leerlo. Entonces, también enseñar al trabajador y decirle, bueno, el ingrediente activo, ya como todo ahora se utiliza mucho con la parte del celular, entonces en Google se puede buscar cuál es, qué contra, bueno, esto, cuáles de pronto van a ser las condiciones que me va a generar ese producto en mi salud y todo eso. Entonces también es importante verlo. Entonces les dejo la inquietud que siempre que tengan que exponer a los trabajadores a un producto químico, siempre se lleven la ficha de seguridad a esa empresa que le está vendiendo ese producto químico, ¿sí? Ya sea una empresa agropecuaria, veterinaria, los distribuidores, etcétera, etcétera. Un riesgo biológico se ve mucho también en la parte de la agricultura, se está expuesto a muchos riesgos biológicos. Entonces, ¿por qué? Porque hay animalitos, que la araña, que la culebra, ¿sí? Y que al final, pues, siempre voy a proteger mi vida de todos estos animales, microorganismos que se me van a presentar. Entonces, ahí hay una clasificación importante que hay que tener en cuenta, ¿sí? El tema biomecánico también importante, enseñar al trabajador esa higiene laboral, higiene postural. Entonces ahí viene mucho en el riesgo biomecánico, el levantamiento de cargas, el movimiento repetitivo, el esfuerzo físico, ¿sí?
que también hacen nuestros trabajadores. Entonces, hay que capacitarlos, hay que decirles a ellos cómo se debe levantar una carga, cómo no exponerlos a cargas tan pesadas, tratar de equilibrar un poco. Hemos visto muchas personas lesionadas, muchos trabajadores por los bultos de 50 kilogramos. Les decía, equilibremos un poco el tema de ese peso, que entre dos trabajadores siempre se ayuden, ¿sí? Y que se haga de una manera adecuada, ¿sí? El riesgo psicosocial que no falta, todos tenemos pues algunos problemas en casa, tenemos problemas en el trabajo, entonces esto va mucho con las relaciones intralaborales, extralaborales, también las condiciones de la tarea, entonces hay muchos trabajadores, de hecho la clase obrera trabajando en ese momento se encuentra en una etapa psicosocial bastante fuerte, se empezaron a implementar las baterías psicosociales en casi todas las empresas, entonces es sumamente importante aplicarla. Y si usted como productor tiene más de 10 trabajadores, ya empiece a aplicar su batería psicosocial, ¿sí? Las condiciones de seguridad, aquí entran varios riesgos, está accidentes de tránsito, está el riesgo mecánico, está el riesgo en trabajo en alturas, ¿sí? El riesgo eléctrico. Entonces, de condiciones de seguridad en la agricultura, se da mucho el tema del riesgo por el uso de herramientas manuales, ¿sí? Mecánicas y manuales. Entonces, también es importante que siempre cuando se asigne una máquina a un trabajador, decirle cuáles son los riesgos, darle siempre los elementos de protección a ese trabajador, que al finalizar el ejercicio, como siempre digo, vamos a ver buenos resultados o vamos a tener un trabajador que se pueda accidentar por el no uso de los elementos de protección. Y por último, también tenemos los fenómenos naturales, que también la agricultura se presenta mucho. En el caso pues de algunas tormentas eléctricas que se presenten en campo, los trabajadores haciendo sus labores, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Inundaciones, vendavales, aquí entra todo lo que tenga que ver con fenómenos naturales. Entonces es importante que también están identificados dentro de nuestro reglamento, dentro de nuestra matriz de riesgos y que los trabajadores conozcan, bueno, si es una zona de inundación, señores, mire, acá esta zona es de inundación, es importante y se deja plasmado también para que el asesor de seguridad y salud en el trabajo que esté con ustedes apoyándolos, identifique también ese riesgo. Mire que yo soy asesor de pequeños productores y a veces los mismos productores me dicen a mí, Duvernay, mira, hay este riesgo, entonces uno le dice, bueno, listo, identifiquémoslo, lo dejamos dentro de la matriz, cuáles son los controles y se les socializa al trabajador. Es importante que los trabajadores conozcan a qué riesgo están expuestos dentro de mi cultivo, en mi empresa, en mi plantación, ¿sí? Y que sean identificados y cuáles son los de mayor potencial o que me van a generar mayor accidentalidad o mayor severidad al final, ¿sí? Hay empresas que tienen varios centros de trabajo, que por ejemplo tienen la parte comercial, pero también tienen transporte. Entonces, los de transporte son los que el riesgo más potencial, le ponen más riesgo a la empresa y hay que generar más controles ahí. Entonces, mayor riesgo, mayor controles. Y eso también es importante en la parte de la agricultura, que de pronto lo tenga en cuenta, identificar cuál es mi mayor riesgo, ¿sí? ¿Cuál es mi riesgo más potencial? Entonces, son estas siete formas que presentamos los peligros y los riesgos a nivel trabajadores, a nivel empresa, que yo pueda identificar. Puedo identificarlo a través de otra modalidad, por ejemplo, acá les dije que es a través de la normatividad de la GTC 45, pero puedo utilizarlo de otra forma de identificar riesgos. Claro que sí, el todo es que cuando llegue la ARL, cuando llegue el ministerio, estén plasmados todos los riesgos. No, pero yo solamente tengo un trabajador y por aquí no va a llegar nadie. Es importante que de pronto, independientemente de que lleguen o no, siempre tengamos una cultura de prevención como empleadores, ¿sí? Tengamos una cultura de prevención como generadores de empleo, ¿sí? Entonces, sumamente importante que siempre tengamos y participemos dentro de todo lo que hacen nuestras administradoras,
que el sistema de gestión de riesgos laborales también me apoya en muchos de esos procesos. Bueno, aquí pues llegamos al final de esa presentación. Espero que les haya servido mucho. Espero que entiendan la naturaleza de ese sistema general de riesgos laborales que es tan importante para el país, para la fuerza laboral que tenemos aquí en Colombia y en otros países pues también tendrán su sistema, pero la naturaleza de hablar de seguridad y salud en el trabajo ya es por defecto, ¿sí? Entonces en todos los países también tendrán las mismas medidas de prevención, también tendrán las mismas, otros controles. Hay unos controles que son de ingeniería, que cambian pues todo el contexto y eliminan el riesgo de esos trabajadores, pero hay otros que definitivamente en otros países no se pueden hacer y que toca que buscar otros controles como el administrativo, como el uso de PPs. Entonces, importante que en todas las actividades identifiquemos nuestros riesgos, los controlemos, también capacitemos y formemos a nuestros trabajadores. Cabe resaltar que también es importante que si un trabajador se expone a químicos, por lo menos es importante que haga un curso de manejo de agroquímicos, ¿sí? Esa también es una medida de prevención. Entonces, espero que les haya servido mucho esta charla en la parte de seguridad y salud del trabajo. No se nieguen a este proceso de capacitar a los trabajadores, a implementar una política, a formar, digamos, con una cultura preventiva a los trabajadores, porque al final yo voy a obtener unos resultados que me van a generar un impacto social importante y es conservar la salud de los trabajadores, conservar esa seguridad. Entonces, amigos de Palma Futuro, muchas gracias por el espacio. Espero que haya sido enriquecedor y bueno, buenas tardes para todos. Que estén muy bien. Les recuerdo mi nombre, Duvernay Chavarría, y fue un placer haber estado en este espacio, en esta masterclass con ustedes.